Hacía tiempo que no visitaba a mis primos. Lo creas o no, habían pasado 5 años desde que vi sus rostros. La última vez que los vi tenía 8 años, y aún no había aprendido que el mundo no tenía consecuencias. Salté alegremente alrededor de su casa destartalada de 2 pisos, cantando mis canciones favoritas y jugando con los gemelos de 6 años. Esa hora de juego, sin embargo, estaba constantemente contaminada por mi tía Clarisa. Mi tía Clarisa siempre fue una de esas personas con la que todo tenía que estar perfecto, o lo más cerca posible de la perfección. Cada vez que intentaba jugar a las traes, al escondite o algo así, ella se colaba para vigilarnos, con sus parpadeantes ojos gris oscuro. Ella siempre decía: Jared, no juegues demasiado rudo con Simón o Eloís. Si algo les pasara, te destrozaría. La tía Clarisa siempre me asustaba de niño. Con su mentón afilado y sus ojos tormentosos me recordaba a una bruja. No me atreví a hacer nada que ella no aprobara con Simón y Eloís, incluso cuando ella no estaba, porque sabía que ella se mantendría fiel a su palabra y me golpearía si alguna vez le hacía daño a cualquiera de ellos. Sus preciosos gemelos tenían que estar intactos y perfectos. Solíamos visitarlos todo el tiempo en mi antigua casa. Solo vivíamos a unos 30 minutos de ellos. Luego, mi padre recibió una oferta de trabajo en Michigan y pasó mucho tiempo antes de que yo pusiera un pie en Illinois. Recuerdo sentirme feliz, al menos por mi tía Clarisa cuando nos fuimos. A pesar de que no me gustaba, estaba a punto de tener otro hijo y estaba tan feliz como podía. La última vez que fuimos a visitarla para despedirnos, sus ojos no eran tan tormentosos como lo solían ser, y parecía contenta y relajada con el creciente bulto en su estómago. 3 era el número perfecto. 3 hijos perfectos en una familia maravillosa. Eso era todo lo que la tía Clarisa siempre había querido. Todos nos mudamos a Detroit, y 8 meses después llegó la gran noticia. La tía Clarisa había tenido a su bebé. Nos envió una carta con varios signos de exclamación diciéndonos lo feliz que estaba por su hija recién nacida, a quien había llamado Mallory. Incluso ahora, teniendo 17 años, todavía recuerdo haber pensado que era extraño que no hubiera enviado fotografías de su bebé. Los años pasaron como arena en el viento, y cuanto más tiempo pasaba, menos contacto teníamos con nuestros primos, la tía Clarisa y su esposo el tío Wayne. Luego, finalmente, fuimos invitados a su casa para las vacaciones. Mi madre, que extrañaba terriblemente a su hermana mayor, accedió a visitarla, y mi padre, viendo lo ansiosa que estaba mi madre, cumplió sus deseos. Después de un viaje de 2 días en coche, finalmente llegamos a la antigua residencia familiar de mi tía y sus 3 hijos. Todos nos acercamos a los escalones, riéndonos y hablando entre nosotros antes de llegar a la puerta y llamar. Un minuto más tarde, todavía estábamos de pie ahí, jugueteando y robando miradas el uno al otro. La puerta de repente se abrió alrededor de un pie. La cara de un niño de 11 años apareció en la puerta. Su pelo rubio colgaba sobre sus anchos ojos verdes que revoloteaban alrededor de nosotros. Su mandíbula finalmente tembló un poco antes de decirnos: Pasen, por favor. Es tan agradable verlos a todos. Después de 5 años, Simón había cambiado definitivamente. Era más solemne, como si hubiera sido constantemente intimidado y esperaba el desprecio de todos. Mi madre no perdió el tiempo. Sonriendo y gritando, dijo: Simón, ven aquí y dame un abrazo. Simón se dejó abrazar antes de llevarnos a todos adentro, donde fuimos recibidos por la tía Clarisa. Ella sonrió diciendo: Es tan agradable verlos a todos de nuevo. Antes de extender sus brazos y venir a abrazarnos, comentó lo mucho que había crecido y me preguntó si había cuidado de mis padres. Sonreí con malestar y respondí que había hecho lo mejor que podía. Miré a la tía Clarisa. Ella realmente no había cambiado mucho. Había rayas grises en su pelo, por lo demás rubio, pero parecía ser todo. Le pregunté dónde estaba el tío Wayne, y ella respondió que estaba en un viaje de negocios y que no volvería en algún tiempo. Nos llevó al comedor, donde Mallory y Eloise ya se habían sentado. Mi madre se abalanzó sobre Mallory y se presentó, mientras papá comentaba cuánto había cambiado Eloise. Mallory no se veía en absoluto como el resto de la familia. Su pelo era castaño
y sus ojos no eran verdes o grises, sino azul claro. Realmente no hablé con ella, sino que me concentré en Eloís, que había crecido mucho más y era más bonita de lo que había visto por última vez. Apenas me recordaba, pero pude hablar con ella. Me di cuenta de que se había convertido en una niña cautelosa y que sospechaba de otros, como si alguien podría tratar de apuñalarla por la espalda. Los únicos miembros de la familia que parecían normales eran la tía Clarissa y Mallory. Mallory estaba felizmente comiendo zanahorias al vapor y la tía Clarissa estaba sentada en su silla con una mirada complacida en su rostro, como si estuviera orgullosa de sus hijos perfectos. Definitivamente había tensión en el aire, como si recientemente hubiera habido una pelea entre la tía Clarissa y sus hijos. Decidí preguntarle a Lois después de cenar. Me encontré con ella en la sala y me senté. Estaba absorta en una revista adolescente de la que nunca había oído hablar, pero levantó la vista tan pronto como la pregunta salió de mi boca. Eloís, ¿hay algún problema en casa? Sus ojos verdes mar revolotearon a 2 lugares diferentes detrás de mí antes de verme. Hice una nota mental de eso. No hay nada malo aquí. ¿Por qué dirías eso? Contestó ella, forzando una sonrisa en su rostro. Sacudí la cabeza. No importa. Pensé que Simón estaba actuando de forma inusual. Vi por una fracción de segundo un gesto de alivio cruzar su cara antes de que se las arreglara para ocultarlo. No es nada, no te preocupes por él. A veces le intimidan los niños mayores. Asentí y continué hablando con Eloís, pero mi mente estaba en otra parte. Rápidamente concluí nuestra conversación y me levanté, dándome la vuelta mientras lo hacía. Rápidamente examiné la sala buscando los lugares que Eloís había estado mirando. Esos 2 lugares eran el armario y la escalera. Yo sabía que algo andaba mal con esa familia. Era algo que no dejaba de eludirme y que no podía pasar por alto. Sin duda fue frustrante. Decidí que lo averiguaría esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama. Iba a compartir una habitación con Simón, y mamá y papá estarían en la habitación de invitados arriba. Hice lo que pude para actuar normal y socializar con todos, dada la inquietante atmósfera de la casa. Mis padres no parecían darse cuenta de nada, ignoraban lo extraños que actuaban nuestros primos. Creo que mi mamá estaba contenta de estar finalmente hablando con su hermana después de 5 años de no verse, y mi papá parecía estar feliz por mi madre. Finalmente era hora de ir a la cama, y todos nos cepillamos los dientes y nos cambiamos la pijama. Simón me había permitido usar su cama, él dormiría en el suelo. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro. Relajé mi respiración fingiendo que dormía mientras observaba a Simón, esperando que se durmiera, pero no lo hizo. Lo miré durante horas mientras yacía en el suelo. Sus ojos nunca se cerraban. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos, como si esperara que alguien entrara en la habitación y lo atacara. A la 1 de la mañana, su respiración se relajó y se quedó dormido. Salí de la habitación y me dirigí al armario con una pequeña linterna en la mano que había robado del cajón de Simón. Fui de puntillas en silencio por el suelo duro de madera, haciendo una mueca cada vez que crujía. Finalmente llegué al armario, abrí la puerta, encendí la linterna y entré. Parecía un armario normal, nada especial o extraordinario. Empecé a hurgar, revisando los bolsillos de los abrigos e incluso el bolso de la tía Clarissa. Pero todo lo que encontré fue una navaja suiza en el bolsillo de Simón y un gel antibacterial perfumado en la chamarra de Eloís, pero nada más. Comencé a buscar en los lugares más inusuales, revisando en las esquinas oscuras e incluso en el zapatero, pero no encontré nada de interés. Empecé a buscar debajo de las canastas encima del perchero, en las que habían varios guantes y sombreros. Para mi sorpresa, un artículo de periódico revoloteaba por el suelo. Me incliné y lo recogí. El artículo decía: niña robada del orfanato. Mi curiosidad aumentó. ¿Por qué la tía Clarissa tendría algo así en su armario? Metí el artículo en mi bolsillo trasero y pasé a la segunda cosa que había visto Eloís: las escaleras. Recordé que cuando era pequeño, Simón y Eloís también tenían un escondite con el que siempre me vencían.
simplemente se escondían en el armario debajo de las escaleras. Cada vez que pasaba por el armario me detenía. No quería entrar en la oscuridad del armario donde monstruos indescriptibles me esperaban. Buscaba en todos los rincones de la casa, esperando que estuvieran en otro lugar antes de rendirme, aunque sabía dónde estaban mis primos. Usando ese método me habían derrotado una y otra vez hasta que finalmente me cansé de jugar a las escondidas y les dije que deberíamos haber jugado atrapados en su lugar. Habían reorganizado los muebles, así que el sofá ahora bloqueaba el armario debajo de las escaleras, pero sabía con seguridad que seguía ahí. Miré el suelo y noté algo extraño. Había marcas de desgaste en el suelo, como si el sofá se hubiera movido a menudo. Sabía que lo que había debajo de estas escaleras era la respuesta a por qué todos en la casa estaban tan tensos, y estaba ansioso por descubrir el secreto. Aparté el sofá de la escalera y me acerqué al armario. Para mi sorpresa, el armario estaba asegurado con un candado grueso. Volví al otro armario y tomé el pequeño cuchillo de Simón. Inserté la delgada hoja en el candado y la moví hasta que la cerradura se abrió. Mi corazón comenzó a latir agitado en mi pecho cuando desenganché el candado y abrí la pequeña puerta. Encendí la linterna en la zona oscura debajo de las escaleras. La luz pasó sobre la cadena que colgaba del pequeño espacio proporcionado por el armario. Recorrí la cadena para descubrir una mano humana esposada a ella. Un pequeño jadeo sobresaltado escapó de mi garganta y mi sangre se enfrió. Alcé la mano y encendí el interruptor de una pequeña bombilla que colgaba del techo. Una niña de no menos de 6 años colgaba de las esposas del techo, vestida con nada más que un par de calzoncillos sucios. Su cabeza se asomó hacia un lado. Un trapo estaba metido en su boca y sus tobillos estaban atados con una cuerda gruesa. Sus muñecas y piel alrededor de sus pies estaban enrojecidas y adoloridas por estar atada, y pude ver por la longitud de su cara y lo pequeños que eran sus ojos que sufría de síndrome de Down. Su piel parecía estar sobre sus huesos y sus costillas sobresalían. Por un momento horrible pensé que estaba muerta, pero entonces su cabeza se levantó y un horrible gemido escapó de su garganta a través del trapo en su boca. Mirando hacia el otro lado de la alacena, la repulsión irrumpió en el pozo de mi estómago. En la otra esquina estaba aquel cadáver medio putrefacto de mi tío. Su estómago había sido abierto y sus entrañas se derramaron por todo el suelo. La piel de su cara había sido arrancada por manos codiciosas para revelar su cráneo blanco. Miré hacia atrás a la chica y noté por primera vez que sus manos y su cara estaban manchadas de sangre. No pude soportarlo. Me desplomé y vomité. Me di cuenta de lo que había estado pasando en la casa. La tía Clarisa, tan perfeccionista que era, nunca habría permitido que su hija tuviera el síndrome de Down, así que robó un nuevo bebé de un orfanato cercano. Ella robó la niña que yo sabía que era Mallory, pero la tía Clarisa no tenía el corazón para matar a su propia hija, así que mantuvo a la niña escondida bajo las escaleras mientras estaba con su familia perfecta. Sin embargo, mi tío se habría opuesto a mi tía Clarisa, así que se deshizo de él y lo usó para darle de comer a su pequeño y hambriento secreto bajo las escaleras. Tenía que hacer algo. Sabía que debía llamar inmediatamente a la policía. Corrí arriba y agarré el teléfono que estaba en una mesa cercana a las escaleras. Rápidamente ingresé los números 911, solo para mirar hacia abajo y descubrir que los cables de la línea telefónica habían sido cortados. La tía Clarisa mantenía a su familia bajo estrecha vigilancia. La casa de Simón y Eloís también era su prisión. De repente, oí un chillido que venía de abajo. Ahí fue cuando me di cuenta de que había dejado la puerta de debajo de las escaleras abierta y la luz encendida. Entonces oí a alguien corriendo y la puerta principal siendo cerrada de golpe. Me apresuré a mi habitación y usé mi teléfono celular para llamar a la policía. Más tarde, descubrí que la tía Clarisa había huido de la casa cuando descubrió que su secreto había sido descubierto. Afortunadamente, la chica bajo las escaleras resultó estar bien, pero la policía nunca encontró a la tía Clarisa. Incluso, ahora probablemente esté en las calles, tal vez con un nuevo nombre, en busca de otro niño perfecto.